Lo, lo pinto nomás. Hola. Bueno, no sé si se escucha bien en el Zoom ahora. Bueno, hay cosa, una queja. Bueno, gracias a Laurita y a Mica por organizar el seminario en general, por la tarea. Eh, y bueno, quería charlar un poco de cosas que estamos haciendo para el doctorado con Mauricio y con Didier Enrion de Toulouse. El título no lo actualicé en la slide, era el de Momentos, Núcleo de Christophe Larux y Recuperación de Densidades. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Entonces, la idea era la siguiente. Quería arrancar contando un poco del método de los momentos, o sea, un método de optimización para dado un sistema dinámico, un proceso estocástico que tiene coeficientes polinomiales o funciones objetivos polinomiales, con cierto sentido, encontrar algunas medidas de interés, ya sea medidas invariantes, medida de ocupación, etcétera. Y este método nos va a permitir aproximar los momentos de esa medida de probabilidad que nos interesa y después sí contar un poco más de nuestro trabajo, que es sobre un método para recuperar densidades a partir de momentos, que es el de Christopher Darboux. Entonces, voy a arrancar primero. Entonces, em, como quería esto, para motivar un poco, pensé un poco cuál ejemplo contar y encontré el artículo de Corda, Rion y Messick que hablan de medidas invariantes para sistemas dinámicos generales y procesos Markov, pero quise agarrar uno muy concreto para contar digamos, el método en este ejemplo concreto, pero tal, la idea es, funciona en general, o sea, funciona, en el artículo está aprobado para más casos. Entonces vamos a considerar el mapa logístico, que es este 2x cuadrado menos uno, que al intervalo menos uno, uno lo manda a sí mismo. Y nuestro objetivo es buscar medidas invariantes, o sea, ¿qué es una medida invariante? Bueno, o sea, queremos que sea positiva, no asignada, que soporte este contenido ahí en menos uno, uno, y queremos que la medida del conjunto es la misma que t de menos uno del conjunto. Pero entonces el Mm. sistema dinámico es tener un punto y te das con t Sí, muchas veces. exactamente. La función t Sí. está fija y te das cualquier. Exactamente, acá no hay probabilidad, después, digamos, también es para, el artículo también después hablan para procesos estocásticos, pero primero lo prueban para el sistema dinámico. Pero es más sencillo para contarlo y hacerse la idea. Después hablo un poco del pasaje. Entonces, la condición de invarianza para conjuntos es lo mismo que para todas las funciones continuas. Verifique que la integral de f de t sea lo mismo que la integral de f. Funciona en mu. Mu es. Sí, exacto. Y entonces, los momentos, vamos a pensarlo para los monomios. Son las integrales de los monomios. Acá estamos en una dimensión sola. Em, entonces, que se verifique esta condición para todas las funciones continuas, lo podemos pensar, o sea, prestigiar que en realidad que se verifique para todos los polinomios. Em, y para eso basta verificarlo para los monomios. Entonces, la condición que teníamos ahí de que se verifiquen las integrales estas es lo mismo que los momentos sean lo mismo. Sean iguales a la integral de t de x a la k. Entonces ahí no obtenemos, em, bueno, o sea, veamos qué son estas condiciones. Bueno, siempre le vamos a, como queremos que sea una medida de probabilidad, al primer momento vamos a querer que sea uno. Y después, bueno, para cada momento de esta ecuación nos da una ecuación de los momentos, sustituyendo con nuestra t, con nuestro mapa logístico. La primera, por ejemplo, el primer momento es dos veces menos el segundo momento menos uno, y así sucesivamente. Tenemos infinitas ecuaciones. ¿Sí? Em, y
Sí, 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 o sea, sí, puede ser, claro. Claro, no, vamos a tomar ecuaciones, bueno, polinomiales, entonces va a haber esta va a ser una ecuación lineal en los momentos en general. Eh, sí puede pasar que algunos nos dependan de órdenes mayores, entonces no es un sistema cerrado, o sea, sí, no lo podemos cortar, digamos, o sea, cada ecuación depende de siguientes, ¿sí? Si la ecuación no fuera polinomial, bueno, ahí esa dependencia ya no nos queda lineal en los momentos. Entonces vamos a notar el cono de los momentos, que es bueno, una sucesión de números reales, tales que son los momentos de alguna medida positiva en nuestro conjunto X, en este caso en el intervalo -1, 1. Eh, y al principio, por ahora no sabemos caracterizar aún cómo es este cono. Y vamos a considerar el problema de una función convexa de minimizar esa función en este cono de los momentos. Y vamos a poner como restricciones, bueno, que el primer momento sea uno para que sea una media probabilidad. Y a igual cero es la lista infinita de estas ecuaciones que planteé en el anterior. O sea, que quiere decir que sea invariante. Porque lo llamas a momento para que hay gente que no lo sabe. Bueno, o sea, es porque es convexo y además si multiplicas una medida por un valor mayor o igual que cero, también sigue estando, digamos, o sea, es un cono. Eh, y en realidad lo que tenemos acá entonces en este problema, las restricciones son las que nos dicen, bueno, pues, esta sucesión de momentos eh, viene de una medida, que no sabemos mucho qué significa todavía, y es una medida invariante. Eh, entonces ahí está todo el espacio de medidas invariantes. Cuando elijamos, ahora después habría que ver qué función podemos elegir según las funciones. Bueno, los mínimos van a ser distintas funciones, distintas medidas invariantes. Sí. Sí. A igual a cero no se da una única. No, en principio no. O sea, que puede haber varias medidas invariantes, sí, sí, un conjunto. Eh, eh, de hecho, bueno, depende del sistema, pero no sé, si tenés periódicos, por ejemplo, cualquiera le podés poner soporte sobre los periódicos y tenés varias, no sé, depende. Eh, Y sobre todo ahí, igual te dice que los Jakes sean momentos de nada. sí, Sí, eso es lo que es más interesante. sí, Porque sí. Lo que fuera menos tangente tendría que ser una matriz de Hankel. Entonces, Sí, formar ahí una matriz de Hankel. Si sí. no formo una matriz de Hankel, entonces la solución puede ser cualquier cosa. Entonces, el conjunto de medidas invariantes puede ser grande, digamos. Eh, y ahora vamos a avanzar un poco en eso, digamos, en cuáles vienen de alguna medida. O sea, ¿qué quiere decir en realidad? O sea, ¿cómo trabajamos esta condición? ¿Qué quiere decir venir de alguna medida? Em, entonces, la F por ahora está libre. O sea, como tenemos este conjunto de momentos que vienen de medidas invariantes, y después la F la vamos a elegir para buscar medidas con ciertas, o sea, propiedades que queremos. Dentro de las medidas invariantes, alguna en particular. Em, Pero la pregunta de cuáles Fs utilizar es muy sí, sí, interesante. sí. Hablaba con Juan Pablo Leza, por ejemplo, de qué tipo de funciones uno puede querer en el conjunto de medidas invariantes de un sistema dinámico y tienen muchas respuestas re locas. Sí. ¿Cuál será? Yo no como X es compacto. Sí, sí, sí. En este caso estamos con el mapa. Tiene unicidad. Sí, 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 sí. En este caso es un intervalo -1, 1 en este ejemplo, pero sí, X en general va a ser compacto. Sí, De, sí, sí. por, Em, entonces buscamos una sucesión de momentos que satisfaga las ecuaciones de esta invarianza y que venga de alguna medida en el -1, 1. Entonces, em, sabemos que para eh, que provenga de una medida positiva, necesitamos que las funciones positivas, la integral de las funciones positivas dé positivas por mu. ¿Sí?
De vuelta, esto lo podemos restringirnos al espacio de polinomios, digamos, porque ahí tenemos densidad. Em, entonces, la condición de venir una media positiva la podemos mirar en que en todos los polinomios positivos, la integral de positivo. Em, y acá es donde, bueno, hay una caracterización, ahí necesitamos justamente que el X sea compacto, entre otras cosas. Entonces, si el X es un conjunto semialgebraico, o sea, está definido por ecuaciones polinomiales tipo g de x menor o igual que cero. em, y los polinomios positivos tienen representaciones a partir de sumas de cuadrados o sea, sumas de cuadrados de polinomios y suma de cuadrados de polinomios multiplicados por estas restricciones. Em, entonces, esta condición que dijimos que los polinomios positivos integren mayor o igual que cero, la vamos a ver cómo queda en algo que es un polinomio, un cuadrado de un polinomio. Entonces, nos tomamos un polinomio de p sub i x a la i, una suma i, y tal, demos el vector de coeficientes p. Entonces, la integral de px al cuadrado por esta medida mu, la podemos descomponer. Bueno, el polinomio es un producto interno entre el vector de coeficientes y el vector de monomios. En- entonces, en realidad el vector de coeficientes lo podemos sacar de la integral, digamos, esta parte es lineal, es constante. Entonces lo que obtenemos en realidad es la matriz de momentos, donde el primer lugar es o sea, el lugar ij es la integral de x a la i por x a la j. Entonces, como tiene que pasar para todos los polinomios lo que nos dice es que la matriz esta tiene que ser semidefinida positiva, la matriz de momentos. Y ahí lo que decía, y en aquel momento, Sí. si una matriz Hankel positiva definida sí solo si es la matriz proveniente del momento de una De una media, exacto. y única. Sí. Claro, cuando salimos de los compactos perdemos esto de que podemos recuperar de forma única el grado de los momentos, una media. Eh, en realidad este resultado es para semialgebraicos en dimensión arbitraria, digamos, finita. Sí, 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 Digo, para unos casos, sí, ya les reconozco. sí. Em, entonces, eh, el problema que teníamos de ahora, en vez de tomarnos una sucesión de momentos que venga una medida, lo que vamos a tomarnos vamos a poner las restricciones estas de que la matriz de momentos sea semidefinida positiva. Eh, Acá hay un detallecito que no quiero meterme mucho, capaz que en la parte más algebraica, que es, bueno, acá lo hice para los momentos, pero en realidad, por ejemplo, la función 1 menos x cuadrado, que es la que me da la restricción del intervalo, que ese polinomio sea positivo, me define el intervalo en menos 1, 1, es una función positiva y entonces los monomios multiplicados por eso también tienen que integrar positivo. Entonces, en realidad vamos a agregar una lista con todas las restricciones que tengamos en nuestro conjunto. En este caso es una sola. Eh, bien. Pero de vuelta, acá en realidad tenemos la matriz, las ecuaciones de invarianza son infinitas, una para cada momento, digamos, y que las matrices estas sean semidefinidas positivas también, para cada grado tenemos una de estas restricciones. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es restringirnos a polinomios de cierto grado, donde sí podemos tratar este problema. Obviamente, esto es relajar el problema. O sea, en el mínimo, estamos trabajando el mínimo en un conjunto más chico. Entonces, no vamos a tener una cota para esto. Eh, Luego podemos ir agrandando en el D y aproximarnos a esa cota. Bueno, está bien, menos restricciones, al revés, sí. Sí, sí. Sí, del conjunto que está, sí. Sí. O sea, vamos a tener una por cada polinomio que nos restringe que define nuestro conjunto. En este caso, nuestro intervalo está definido por esta ecuación.
Son los puntos que 1 menos x cuadrado mayor o igual que 0. Sí, entonces, sí, sí. O sea, con el dominio, exactamente. O sea, ahí va, nuestro sistema dinámico, nuestro proceso, sí. Sí, tiene que estar escrita por polinomio, sí, 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 sí. Es una variedad que es la inversa de una función de infinito, ¿sabes? ¿No? Que es la por integrar la función, y entonces eso te da una condición, digamos, asociada a la variedad, a la variedad RD. ¿No? Si tú dices, bueno, voy a restringir a la variedad de compactas que son imágenes inversas de funciones infinitas, imágenes inversas del cero, de cualquier nivel, y eso da una condición que puede uno, digo yo, a lo mejor sustituir este tipo de cosas. Em, entonces, si la función f es lineal, entonces esto directamente, cuando nos relajamos y tomamos no la sucesión entera de momentos, sino hasta un grado fijo, es un problema de optimización semidefinida, de programación semidefinida, que hay, digamos, bastante desarrollo de los algoritmos para resolverlo. Si no es lineal, hay otros casos donde se puede como transformar, digamos, por ejemplo, si es cuadrática, podemos tomar la función cuadrática menor o igual que t con una variable auxiliar y pasarlo a las restricciones. Hay como algunos trucos para llegar a algunas, o sea, más funciones que son las lineales y poder resolverlo. Entonces cada uno de estos problemas lo que nos da ahí va, como relajamos nuestro conjunto y tenemos menos restricciones, tenemos una cota cada vez mejor y bueno, en este caso prueban que los valores convergen al problema infinito y bueno, en realidad nosotros teníamos un conjunto de medidas invariantes que no, o sea, no tiene por qué haber una única. Em, si es única, entonces los momentos convergen. Si no, en realidad es un poco más, tenés que tomar una sucesión, demás. Pero bueno, acá en realidad también es donde puedes mezclar un poco más conocimiento del problema para saber probar con argumentos teóricos que tenga que existir alguna sola con ciertas características o demás. Sí. Claro, o sea, Tiene ecuaciones incógnitas. sí, acá tomás solo en las que aparecen hasta este grado, digamos. El resto no las tomás. Sí, sí. Bueno, tomamos en todas las que toman hasta este grado. O sea, en realidad va a ser hasta la que en la izquierda estaba el I sub D, digamos. ¿Por qué? Sí, 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 sí. De grado alto, Sí, entonces el 4 ya tiene momento, sí, 10, sí, ahí claro. se te las Sí, que está por fuera de mm, los que están por sí. no juega. No, y también cuando vas creciendo el grado, también los resultados de los momentos, el argumento mínimo de esto también van cambiando, no es que te quedan fijos, porque vas involucrando nuevas ecuaciones y todas, digamos, están conectadas. Sí. O sea, puntualmente los momentos y después, o sea, cada momento. Sí, sí. Es como. Igual se mueve para el quinto mes. Sí, claro, ahí va. Sí, sí. No, no, no. Bueno, no sé, o sea, salvo que haya algunas condiciones medias triviales de que estén separados, pero no sé. Eh, Tienen un número finito de momentos. sí. Hay sucesiones en un número finito de momentos que te dan infinitas soluciones que tienen esos primeros de momentos. Y por ejemplo, tú tienes que poner una condición, por ejemplo, de entropía mínima, y en ese momento tienes un único, de todas esas que dan las soluciones, tienes una única que te da. Efectivamente, la pregunta de Ernesto es buena, porque en principio, sin esas restricciones que se pone, que la unicidad, etcétera, podría ser que haya más de una medida
Mm, que tiene esos primeros momentos mm. y entonces la convergencia es a dónde, Claro, sí, dependerá sí, del eje. sí. Bien. Em, bien. Y bueno, ¿cómo elegís la función? Bueno, la función f depende de qué quieras, digamos, qué medidas en variantes estés buscando. En este ejemplo, por ejemplo, buscan medidas físicas, o sea, que cumplan que el promedio espacial sea igual que el promedio temporal para este sistema dinámico. Eh, y, y, y lo que hacen es buscar resolver algunas, digamos, de o sea, para algunos momentos esta ecuación. Y, y ¿cómo es? A ver, ahí va. Por ejemplo, cuando agregas propiedades, a veces puedes probar de que tenés una única medida invariante con esas ciertas propiedades, por ejemplo. Em, y tomamos una función que, que verifique que, no sé, por ejemplo, si tomamos estos finitos momentos, que los estimamos pues, con simulaciones o los deducís teóricamente, por simetría, por ejemplo, tomás la función de que intenta minimizar el error en esos momentos. Sí, esos son los que... mm, sí. Y bueno, para el caso este que es el mapa logístico, se conoce teóricamente, entonces podemos comparar nuestra aproximación con los momentos, bueno, reales, calculados sabiendo la densidad teórica. Em, y utilizando los momentos hasta grado 10 se obtienen, por ejemplo, estas aproximaciones. Sí. No, en este caso teóricamente sí. O sea, no, es la única medida física. Bien variable. Sí. Claro, después sí que... Sí, sí, claro, o sea, puede haber, en este caso no sé si tiene, eh, pero sí, o sea, la familia puede ser más grande. Y bueno, es todo un tema también, cómo elegir las F según qué tipo, si querés ser ergódica, si querés eh, con soporte finito, si, no sé. Sí, bueno, ahí va. Pues, em, sí, pues. Entonces, ahora este método lo que nos permite es aproximar los momentos de la medida. En, sí, 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 No, porque claro, ahí tenés ya metido un método de resolución. sí. Para resolver estas ecuaciones SDP, sí. Bueno, para eso, pero para los problemas de eso, de programación semidefinida hay, digamos, buen software. Sí, 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 sí. Ahí está bien optimizado. Sí, 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 por los momentos no para sí, conseguirlo, sí, también. sí, sí, sí. No solamente se resuelven teóricamente bien, sino hay implementaciones industriales excelentes. No son como optimización de la casa. Pues sí. Bien. Em, Bien, y algunos ejemplos de esto, bueno, en este artículo hablan de o sea, sistemas dinámicos y procesos de Markov. Por el proceso de Markov es más fácil para mí porque hay condiciones como Traunsteller, etcétera, que te dicen que el semigrupo tiene una sola medida invariante, simplemente analizando los coeficientes de la ecuación, digamos, o de la ecuación de la cadena de Markov o la ecuación diferencial estática, Claro. lo analizan. Dice, este proceso de Chombar está sobre un compacto, entonces hay una sola medida invariante, porque sabes que existe una y las propiedades de Tron-Feller te dicen que hay una sola. Esa es la parte que yo Ahí va. conozco, la otra.
y para agregar bueno, nosotros pusimos la condición de medida invariante, por ejemplo, utilizando el mapa. Si es un proceso continuo, el generador infinitesimal nos da unas ecuaciones sobre los momentos, que son las que vamos a utilizar como en la A de I igual 0. Y bueno, después para medidas, ¿cómo es? Media de ocupación y de salida em, está el artículo de Mauricio con Didier y con Mauricio Junca, que también, o sea, es como el mismo proceso. Después, o sea, hay ejemplos varios, seleccioné algunos, de cotas de valor de riesgo, de transporte óptimo. Acá, en cada caso hay igual como que se usa cuál es el contexto para saber cuál es la ecuación final que obtenés, y si las medidas que estás buscando es única o no, y la convergencia de estos momentos también se estudia, digamos. Eh, También resultados de la jerarquía de momentos sobre velocidades para esas convergencias que se pueden usar, como cada caso tiene su teoría, pero usan en alguna parte del principio la formulación, digamos, como a partir de la jerarquía de momentos como problema de optimización, y la relajación usando estas matrices semidefinidas. Em, y claro, el método este nos permitió aproximar los momentos de la medida. Pero ahora necesitamos recuperar la densidad a partir de estos momentos. Entonces, el problema de recuperar medidas, o sea, densidades a partir de los momentos es bastante amplio, digamos. O sea, hay un montón de literatura. Nosotros en particular nos vamos a estar interesados bueno, vamos a trabajar en soportes compactos donde podemos recuperarlas, digamos, en condiciones donde eh, tenemos solución a esto. Y en realidad no vamos a utilizar toda la sucesión de momentos, vamos a utilizar una cantidad truncada. Entonces es el problema de los momentos truncados. Entonces esto nos va a dar una aproximación. Ahí no vamos a tener, con finitos momentos no vamos a tener solución única, pero vamos a intentar aproximarnos a la densidad. Entonces, para esta tarea hay un método que es el del núcleo de Christoffel-Darboux, que la versión clásica que voy a comentar un poco, y después voy a comentar la versión modificada con la que estábamos trabajando. Em, entonces, ta, tenemos un soporte compacto en RN. Puedo empezar con alguna regularidad, ahora después detallo mejor. Y tenemos una medida de probabilidad que queremos averiguar, que tiene una densidad continua respecto al Lebesgue. Y entonces tenemos el espacio del Hilbert L2. em, y adentro tenemos el espacio de polinomios hasta cierto grado. Entonces, el mapa de evaluación es un funcional lineal, bueno, desde las funciones continuas, y en particular cuando nos restringimos a los polinomios hasta cierto grado. Y como es un funcional lineal, tiene un representante de Riesz, em, que va modificándose cuando vamos creciendo de grado. Y la función del núcleo de Christoffel-Darboux está dada por hacer el producto interno de estos dos representantes de Riesz. Esta definición así es un poco fea de usar, pero voy a pasar a una que es un poco más práctica. Em, pero bueno, este es un núcleo reproductor, o sea, es un espacio reproductor con la evolución. Sí, sí, claro. Sí, 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 claro, claro. Sí. Pero tiene problemas de que, o sea, bueno, ahí va, está definido en las continuas eh, eh, y bueno, eso en L2 tenés problemas ahí. Sí, para cada punto. Eh, en realidad de dos puntos. O sea, es X y Y. Después vamos a tomar X en los dos y esto nos va a dar la función de Christoffel-Darboux. Pero tenés la evaluación en un punto X y la evaluación en un punto Y. Y tenés dos representantes de Riesz. Eh, Para un poco de equilibrio también. sí, perdón. Producto interno en punto de variable. Sí, eso. Em, entonces, cuando escribimos esto, pero en una base, o sea, que sea ortonormal,
se- enseguida deducís que en realidad este núcleo es sumar, evaluar la base en X y en Y, digamos, esta base de polinomios. Pasa que, bueno, es una base muy ortonormal que a priori no sabemos construir una base muy ortonormal porque no sabemos la media mu. Em, ¿Cómo? Es finita porque estamos en un espacio de polinomios finito, digamos, hasta cierto grado. Em, y si tomamos otra base, bueno, podemos también, o sea, como operando, digamos, no es difícil llegar bueno, este cambio de base lo podemos llevar a que escribirlo de vuelta, como evaluar nuestra base que sí conocemos, B1 hasta Bn, en X y en Y, y nos aparece la matriz de momentos invertida. Bueno, la matriz de momentos depende de los momentos y esto asumimos que sí lo sabemos, ¿sí? Entonces, el polinomio de Christophe-Darboux es este núcleo evaluado en XX, dos veces en el mismo valor. Em, es una suma de cuadrados de polinomios, o sea, es una función positiva, ¿sí? Eh, o sea, para deducir esto, en realidad, la forma escribís esto que escribimos recién se puede ver como la norma del funcional evaluar y tenés que resolver ese problema de optimización, que es un problema cuadrático, una restricción lineal, y aparece la inversa de la matriz de coeficientes de este coso cuadrático, que es la matriz de momentos. Em, entonces, un ejemplo, esto fue robado de Mauricio, eh, que es, bueno, tomamos el intervalo menos 1, 1 y tomamos la medida uniforme nomás y calculamos, ahí podemos calcular la función de Christoffel y vamos aumentando el grado, ahí no quedan los grados, pero este es el 100. ¿Eh? Sí, sí. Ahí va, ahí va, sí. Sí. No, no, este es calculamos la función. Sí, sí. Ahora voy a volver al ejemplo, ahora lo iba a poner. Tenés la función, el intervalo y tenés la medida uniforme nomás. Entonces, eh, tomamos la función el inverso del polinomio este. Eh, Ahí para el uniforme sabemos bueno, sabemos los momentos, sabemos calcular los momentos, podemos calcular. Y el último grado de 100 ahora no me di cuenta que no puse los grados. Pero este uno sobre los polinomios convergen a esta ley semicircular. Em, sí, sí, claro. Sí, no recuperamos la densidad acá, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, perdón, perdón. Sí. No, no, eso, no recuperamos. Pero, ¿qué es esta medida que recuperamos acá, digamos? ¿Qué es esta densidad? En realidad, lo que recupera el polinomio de Christoffel-Darboux no es la densidad, sino es la medida de equilibrio, que es, bueno, una medida que minimiza un potencial logarítmico, que es difícil de calcular en general. Dividido la densidad. En este caso anterior, bueno, la F era constante porque tomamos uniforme, entonces lo que recuperamos fue la medida de equilibrio, que es la medida de equilibrio de este intervalo. Em, Esa medida es invariante para nuestro polinomio sobre el círculo. Usted utiliza W y W, se dice, digamos, viendo las cosas ahora como por ejemplo filosófico, me parece sería muy parecida ahí. Ahora, pero sí. ¿qué problema resuelve para llegar a ese senocido? O sea, tomamos los momentos con la medida de Lebesgue nomás en el intervalo, invertís la matriz y agarras una base de polinomios. eh, no entendí la pregunta. No, o sea, la medida mu en este caso es la medida de Lebesgue. O sea, en el ejemplo, sí. No, de contar, Sí, sí, se sí, enfocaba sí, sí, en la sí, izquierda, las restricciones sí, de todas. sí, Después pasaste a los núcleos. sí.
problemas totales. Claro, o sea, ahora asumo que tengo unos momentos, ahora voy a ver cómo queda esto con el caso anterior, pero primero un ejemplo, no con el caso no con los momentos de antes, sino con los momentos de Lebesgue, obtenemos que no recupera la ansiedad, lo que recupera en realidad es la medida de equilibrio. ¿Sí? La medida de equilibrio, en el caso de una dimensión, la que minimiza el potencial logarítmico, o sea, logaritmo de x menos y, integrando respecto a y y a x y a y. Y bueno, se prueba que existe una única medida. O sea, se define la medida de equilibrio como dentro del espacio de medidas en la que. Porque muere la invariante. Sí, sí. Seguimos, sí, es una invariante. Sí, ahí va. O sea, mu no es, o sea, la de equilibrio no es la que queremos recuperar, aparece acá. Ah, eh, No es, o sea, es, es- hay una definición abstracta, sí, uno tiene una sí, medida, pero no sabemos construirla, es un problema sí, muy principio. Y en el intervalo la acabamos sí, de ver sí. justamente. Pero lo que sabemos es que el límite de Christoffel-Darboux es ese cociente que dice Leandro para la medida de equilibrio que sea según el conjunto. Claro. Las que no sabemos Sí. nada. Si este caso anterior. Sí, Sí. Sí, está. Sí, claro. Está. Esa W entonces, si tú agarras una función, una medida que es absolutamente continua respecto a la medida de B, tiene la misma medida de equilibrio. Sí, depende del conjunto, no de la medida en la que estoy. Depende del conjunto. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Exacto, sí. O sea, la medida de equilibrio depende del conjunto y de la medida o sea, la medida de referencia en ese conjunto. Y minimiza cierto potencial, se define así. Eh, entonces, si tomamos otro conjunto, va a ser otra medida de equilibrio. eh, y se conocen solo en algunos casos. O sea, en el caso del intervalo, caso, bueno, un simplex, se conocen en la esfera, pero no se conocen mucho más. O sea, exacto, digamos. Y en este caso, en el ejemplo anterior, es el intervalo. O sea, vamos a trabajar con el Lebesgue de referencia. Sí. No, o sea, la medida de referencia en este caso es Lebesgue y nosotros tenemos nuestra mu que era. Bueno, también. En este caso son las dos. Perdón, sí. O sea, si yo cambiara la mu, No cambia la medida de equilibrio. Sí, exacto. Sí, Monométrico. sí, Hay un Christopher Darboux. Entonces, de todas maneras, hay una medida que todos pertenecen y salvo, por ejemplo, los que son singulares en el mundo, sí, y entonces esa medida es como global, esa W es global para todos. sí, sí, sí. Parece muchísimo a la parte del polinomio. Claro, está bien. Em, bien. Entonces, este método, en este caso sabemos la medida de equilibrio en el intervalo, entonces podemos como plantear o sea, pasar esta densidad dividiendo en el límite y calcular cuál es la densidad. En el ejemplo primero, en el mapa logístico. Para el mapa logístico, como está en el intervalo, sabemos la medida de equilibrio, su densidad, entonces el límite de este nos va a dar esa densidad sobre la que queremos averiguar. Em, y entonces podemos obtener aproximaciones de la densidad, que está la densidad invariante, que se reconoce teóricamente, está para grado 5, 10 y 100. Em, pero bueno, uno de los problemas es, bueno, esto en el intervalo funciona porque conocemos la medida de equilibrio y podemos despejar, pero sí, sí, eh, claro, sí. Entonces, que aparezca esta medida de equilibrio es un problema, digamos, para este método. Entonces, y porque la medida de equilibrio la vas a conocer solo en algunos conjuntos, tipo en un simplex, en un hipercubo, ponele, o en una esfera, pero ya si tiene otras formas, no sé. Claro. Eh, Y digamos, o sea,
momento pues, un conjunto semiacreditado. Claro. Entonces tenemos postos en cualquier lado, pero no sabemos si las universidades y nuestros puntos de forma muy especial. Entonces, bueno, el método como principales limitaciones, bueno, la escalabilidad. Obviamente, como la matriz de momentos crece mucho, si crece, o sea, son combinaciones de n más d sobre d, donde n es o sea, tenemos las dimensiones del espacio de polinomios, o sea, la cantidad de momentos que usamos, y la dimensión del espacio. Esa es una limitación que no vamos a poder salir de esa por ahora, o sea, en este trabajo. Y bueno, la medida de equilibrio no se conoce salvo en algunos conjuntos, pero nosotros estamos trabajando semialgebraicos compactos más amplios. Sí. Sí. Eh, o sea, supongo que en muchos casos puedes aproximarla de cierta forma también, pero y no la verdad, o sea, eso es, no la conocéis exacta, digamos, teóricamente. Eh, sí. Sí, sí, sí. Yo, Sí, 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 sí. No. Eh, no, o sea, o sea, creo que cambiando de conjunto no sé si tanto, pero sí podrías aproximarla de otra forma, resolviendo ese problema. Pero, está. Pero necesitas que el spoiler entienda exactamente. Sí, 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 sí. Sí, ahí va, claro, sí, sí. O sea, esto, por ejemplo, que esté contenido en un cubo no alcanza, digamos, tiene que ser el soporte. Eh, y lo otro que nos interesa es encontrar tasas de convergencia para esta recuperación de la densidad, que no había casi nada, digamos, solo en un par de casos concretos. Em, entonces, ahora eh, no, nos vamos a olvidar del ejemplo, ¿sí? Y vamos a intentar construir una variante de este núcleo de Christophe-Darboux, de esta función. Em, pero con una cierta regularización que nos va a ayudar. Entonces, nosotros tenemos una medida mu que no conocemos, que queremos averiguar, que vamos a saber sus momentos, em, que tiene una densidad continua respecto al de Beck o a, digamos, una medida de referencia. Y tenemos L2 de mu y, bueno, se define ahí la norma operador de este funcional lineal. Entonces, recién nosotros habíamos empezado a trabajar o sea, nombramos la evaluación puntual, que es como funcional. Eh, bueno, este no está definido en el EO, está definido en las continuas, pero igual nos vamos a restringir a espacios finitos. Otros funcionales lineales que podemos tomar, bueno, por ejemplo, podemos hacer promedios locales en una bolita o en un cubito. Este es un funcional lineal. Eh, y eh, Bueno, a partir de este, en realidad, hay un trabajo del láser que plantea una variante, digamos, del núcleo de Christophe Darboux, utilizando este funcional en vez del de la evaluación puntual. Y lo que hicimos nosotros fue, bueno, así como puede estar este promedio, que en realidad es un promedio uniforme en una bolita, en un cubo, eh, vamos a tomar otro promedio por algún modificador. Entonces, en vez de promediar uniforme en un entornito, lo que vamos a hacer es promediar usando un peso, ¿sí? Que es el phi. Para el ejemplo puede ser eso, como un chichón, digamos, ¿no? Ahora después vemos cómo elegimos y que la definición es así de los modificadores. Pero vamos a tener un chichón que integra 1 y piense que está concentrado cerquita de x y vale bajo o lejos, ¿sí? Em, Radial, incluso ahí lo escribí. ¿Eh? Y con soporte compacto, sí. Sí. Digamos, evaluar un punto exacto y esto es como hacer la función más borrosa Sí. y mirar cómo se ve el valor de la ecuación hecha más borrosa. Claro. Un algebrista, un analista dice, esto es una aproximación de una delta y la aproximada y está sustituyendo en la delta por la funcional. Bueno, ahora en la definición viene y va a ir más por ahí, va a ir más por ahí, sí, sí, sí. Pero claro, lo que hace es que nos va a suavizar un poco nuestra función, digamos, ¿no? Eh,
Entonces, ¿cómo estamos? Estamos medios. Bien. Entonces, la idea es, bueno, nuestro funcional este que definimos, digamos, como promediando con este modificador, lo definimos donde sabemos integrar, que respecto al EB, ¿no? Pero podemos hacer un cambio, la F no la conocemos, que es la densidad de la medida, y tomar esta integral respecto a la medida que desconocemos. em, pero lo que obtenemos entonces es la representación de Riesz de este funcional lineal, ¿sí? Em, entonces nuestro funcional que es o sea, integrar con este modificador, en el O de mu se ve como tomar producto interno contra el modificador sobre la densidad, que desconocemos y queremos conocer. Em, entonces, cuando vemos la norma de esto, bueno, por dualidad, la norma de esto es la misma que la norma L2 del representante de Riesz. Em, H en principio está en el horno. sí. Em, y bueno, y cuando tomamos la norma de esto, de vuelta, podemos hacer como el cambio de pasar, o sea, en vez de no sabemos integrar respecto a mu, pues no la conocemos, pero sí sabemos integrar respecto a Lebesgue. Y claro, nosotros, bueno, lo que dijo Chichi, pensemos esto que se va a concentrar y va a aparecer a la delta de Dirac, este modificador. Entonces, esta integral debería parecerse a uno sobre f de x, digamos, a evaluar uno sobre f de x directamente. ¿Sí? Entonces, esa va a ser es la idea, digamos, para porque que esto funcione. O sea, tenemos dos problemas, ¿no? Uno es, bueno, tenemos que ver cómo esto va tendiendo a uno sobre f de x a medida que vamos apretando el modificador. ¿Sí? Y lo otro es que, bueno, esta no la sabemos calcular todavía, o sea, esta integral, usando los momentos finitos. Pero vamos a restringirnos a espacios de dimensión finita, o sea, el espacio de polinomios, y sí vamos a poder calcular esta norma. ¿Sí? O sea, esta norma está definida en un espacio de dimensión infinita, pero en el espacio de polinomios hasta cierto grado, usando los momentos, como lo vamos a poder hacer. O sea, para calcular esta norma, si nosotros damos los momentos, sabemos integrar todos los polinomios, entonces o sea, vamos a encontrar una fórmula explícita para esto cuando nos restringimos al espacio de dimensión finita. El Eso, operador sí. es restringido Sí. a Ahora, la norma. sí. Em, y entonces, ahora vuelvo un segundo ahí con eso, capaz que queda un poco más claro. Entonces, bueno, ¿qué son los modificadores? Que yo, en el caso de RN, podemos tomarnos eso, nos tomamos una función que es positiva, que integra 1, que tiene un soporte en la bola 0,1. Y bueno, esa la vamos a centrar en X y la vamos a multiplicar por un parámetro epsilon, que lo que va a hacer es apretar el soporte manteniendo que integre 1. ¿Sí? Em, ¿Qué verifica esta familia, digamos, de modificadores? En realidad, em, bueno, cada una de estas, da un X y un epsilon, sigue siendo positivo, integrando 1 y tiene un soporte ahora en la bola de centro X y radio epsilon. Va a aproximar la identidad, digamos, o la evaluación. eh, y también se va a concentrar cerquita, o sea, la masa la va a concentrar cerquita del punto, o sea, del punto donde está centrado. En realidad sería X, no Z acá. Pero, o sea, va a estar, la masa se va a concentrar enseguida ahí. Bien. Bueno, enseguida o no, pero se va a concentrar. Em, entonces, eh, vamos a definir ahora nuestro polinomio de Christopher-Darboux modificado. Va a depender de estos modificadores, de esta familia, de regularizadores así. Eh, pero yo le argumenté de que la norma del operador en todo L2 se parece a 1 sobre f. Bueno, lo vamos a restringir para el espacio de polinomios. Eh, ¿Cómo? No, no. Vamos, vamos a restringir la norma esta al espacio de polinomios hasta cierto grado. Sí, claro. Y la F va a aparecer en los momentos ahora. O sea,
Acá. Sí, sí, sí. El espacio de polinomios de grado O sea, H sería el polinomio de grado de... Claro, H van a ser polinomios hasta grado D. Eso sí, perdón. Sí. Este operador lo vamos a restringir al espacio de polinomios hasta cierto grado, entonces los H van a ser polinomios hasta cierto grado. La gracia es que como yo sé los momentos, en realidad voy a saber integrar los polinomios respecto a esta medida. Y eso me permite obtener una fórmula explícita de vuelta a partir de la matriz de momentos. Sí, inverso. Para eso es un detalle que para la estabilidad importa después, en realidad. Bien. Sí, o sea, invertible va a ser preso, pero igual puede estar mal condicionado. Sí. Entonces, nuestro estimador de la densidad va a ser este polinomio que definimos, lo vamos a dividir por la norma del modificador. Entonces, tenemos dos problemas, como les dije recién. Uno es, bueno, yo- recién comparamos 1 sobre f de x con la norma del operador en L2, ¿sí? Que era la integral del modificador al cuadrado sobre f. Y ese es un error de aproximación. Y por otro lado tenemos el error de que ese valor no lo podemos calcular, sino que lo calculamos para una restricción a un espacio de polinomios de un grado finito, asumiendo que yo tengo los momentos hasta ese grado. Em, entonces, para poder estudiar las tasas de convergencia vamos a estudiar por separado este error y este error de aquí. El error de proyección eh, tiene mucho que ver con Stone-Weierstrass, pero un poco sabemos que los polinomios van a ser densos en un espacio compacto ahí. Pero como la pregunta después es, bueno, pero ¿qué tan rápido son aproximadas las funciones por polinomios? Y ahí hay... En RD. Sí, sí, sí. Con la norma, sí, sí. Eh, Y bueno, ahí hay resultados para RD, hay cosas de otros lados. Eh, sí. Eh, La fórmula es en X. sí, 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 es para X, pero después igual vamos a tener no uniformidad en todo el soporte, pero en compactos dentro de nuestro soporte. Eh, pero las tasas estas van a depender del Stone-Weierstrass, digamos, cuantitativo en el sentido de conocer tasas de convergencia. Y bueno, estos errores de aproximación, bueno, y estos resultados son mejores si nuestra densidad es más suave. Se aproximan más rápido por polinomios y las funciones son más suaves. Y por otro lado, los errores de aproximación, bueno, también necesitamos cierta suavidad y usar básicamente Taylor en el entorno Y los mismos o hay buenos núcleos. Estoy pensando en ¿En los modificadores o no? Sí. Bueno, también, o sea, también ahí afecta. Igual en el caso este, lo que más nos juega, en realidad, como lo controlamos con el soporte, sí le pedimos regularidad, pero no cambia tanto cuál modificador es para este caso. O sea, en RN. No, no, no. No porque va a tener soporte compacto, o sea, no. Sí. En el, para las tasas. regularidad, usamos la regularidad. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que necesitamos para la convergencia? Bueno, nuestra densidad va a ser positiva en todo este soporte de X, va a estar acotada. Va a tener cierto grado de suavidad que va a pertenecer al espacio de Sobolev con hasta de índice S. Y con eso podemos acotar los dos errores, ¿sí? Bueno, empezás esta cantidad de regularización del modificador también. Em, y bueno, como controlás los dos errores, después balanceamos. O sea, por un lado tenés qué grado creces de tu polinomio, o sea, el espacio de polinomios, y por otro lado, qué tanto apretás el modificador. Entonces, eh, no. Con S mayor o igual que 2, no. No. Con...
Em, Sí, porque es la aproximación mejor del investigador, sí, investigador. sí. Bueno, Sí, es básicamente un Taylor ahí, en realidad, sí. Entonces, uniforme tiene regularidad más sí, que dos. sí, Ahí sí, es eso. sí. Entonces, sí, exacto. O sea, es esa aproximación con mayor igual que 2 ya nos alcanza. Y em, entonces tenemos ese balance, como el trade-off entre aumentar el grado del espacio de polinomios y apretar el modificador, digamos. Y el balance óptimo, digamos, para esos dos errores, se resuelve ahí minimizando eso y tenemos una cota ahí. Para... Sí, escojo... Sí, sí, en realidad en la práctica vos tenés los momentos y elegís el modificador con estar... Sí, exactamente. Eh, bueno, no sabes. En realidad ahí también hay un detallecito ahí que es en realidad no sabemos la regularidad de la densidad que estás buscando a priori. Pero podés suponer, si sabes o suponés que está en cierta clase, sí. Eh, en la... HS es como que las derivadas, Ah, ahora S están sí, integradas. claro. Sí, sí. Eh, mm, claro, en el caso del ejemplo de hoy, por ejemplo, era infinito, digamos, ¿no? Sí, Ese ego sí. coincide con su 2 o algo así. Es, sí. Al soporte. Sí. No, no, pero si compacto es de 2, No. Sí. tiene derivada, no, tiene Eh, derivada segunda en L2, así que la derivada puede ser continua, Eso. Puede tener. Sí. pero tiene derivada segunda. Sí. Es un Sí. 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 Sí, también es cierto que ahí aparece que hasta que en el soporte. Sí. Encima derivada, Sí. uno entre F va a aparecer Sí, siempre sí. y lo marca con un Claro. F. F. Sí. Sí, sí. Claro. Sí. Sí. Bien. Sí, ahí hay unos detalles como para estudiar qué pasa cuando va al borde, que es de interés porque en aplicaciones puede... Tengo Sí. tengo una Sí. lo que hacen la gente de estimación de entidades es que agarran un phi que no es positivo, Mm. que lo agarra positivo y dice, yo voy a agarrar un phi que tiene tantos momentos cero Mm. y al último no es cero. Mm. Y entonces el éxilo cuadrado, que es el que viene Sí. de la aproximación, sube y entonces lo vas mejorando cada vez más. Es decir, es más rápido tu aproximación porque el phi que pusiste tiene por Taylor, el modifier, Sí. tiene momento, no es positivo, tiene momento cero hasta uno dado, hasta un orden dado. Entonces tú aplicas Taylor y integras, y entonces todos los momentos que te aparecen en Taylor se basan en cero. Y entonces en ese momento es el término más elevado en epsilon, no sé qué, el que se juega. Ahí se juegan mucho los que hacen estimación de densidad. Bien. Después te pregunto más. Después te pregunto mejor. Sí, sí. 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 Y eso ha aparecido también en Weylers, cuando se encuentran los Weylers óptimos que cumplen las ecuaciones. Eso, momentos. Eso que dice Ernesto, lo sacó para allá y todo, de esa primera, dice, bueno, pero yo tengo bases que hacen eso automáticamente, son las Weylers. Entonces, mejoran el cuadrado. Bueno, que además te dice, bueno, y el Weylers óptimo es X4 por uno que son 3. Sí, pero Y después tenemos, para el caso de densidades que viven en la esfera, o sea, lo estaba contando en RN, pero ahí en realidad los modificadores, eh, podemos tomar unos modificadores que no necesariamente tengan soporte compacto, que tengan soporte en toda la esfera, y que de hecho no tomamos modificadores que son polinomios, o sea, son más sencillos. Y también ahí podemos probar tasa de convergencia y ahí en realidad son
usamos un poco la estructura particular de las funciones armónicas de la esfera, digamos, los polinomios de la esfera, que hay tasas específicas, digamos, de convergencia. Eh, ahí sí había un resultado de tasa para el caso clásico, que es de un medio, menos un medio. Eh, y o sea, para el núcleo de Christophe Darboux, sin modificar, el clásico, la tasa de convergencia para la esfera sí se conocía. Ahí se conoce la medida de equilibrio. Eh, O sea, justo para este caso en realidad no aporta la medida de equilibrio, pero sí aporta lo de la tasa. Y que es mejor que la que se conocía. La tasa de ustedes es Sí, mejor. sí. En este caso, yo dije vamos a atacar dos cosas, la medida de equilibrio y las tasas. En este caso es el de la tasa. Em, y podría ser de interés explotar la estructura en otros conjuntos también, y ver qué pasa. Eh, Porque desde chica, si uno dice, una densidad acotada es como, por ejemplo, su ejemplo no tenía densidad acotada, era sí, un país. sí, sí. O sea, el chico es clave, el grande si asumís continuidad, o sea, si vas a asumir regularidad, lo vas a tener en esa parte compacta. El chico es Claro, sí, el grande si asumís regularidad vas a saber que está acotado, entonces, sí, 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 sí. Para terminar, sí, ya me pasé un poquito, pero implementamos esto para el caso de la Fera. Y este ejemplo es usar las von Mises-Fisher, que son como gaussianas pero en la esfera, digamos, tienen una moda. Le voy a mostrar en S2, lo implementamos en SN. eh, entonces, la densidad verdadera es, bueno, como que este, ahí no se nota tan bien. Sí, sí, sí. Sí, ahí no queda tanto. Se recupera, pero la primera. Ah, bueno. Claro, esa. Sí, bien. Claro. Sí, de hecho se ve recontra saturado ahí, se ve bien. Está. Em, y cuando como que vemos la cota de error, las velocidades coinciden con las que tenemos teóricamente, digamos. Y no, o sea, simplemente es. Sí, sí, sí. Es lo usan mucho la Sí, gente dije. estadística espacial para medir a lo que se mueve, entonces ponen la densidad de Sí, bombillas sobre la sí, esfera ese 2. sí. Sí, por lo que vi en la literatura, esto de en la esfera es como una densidad usual para testear. Sí, o sea, más que una, porque. Sí, sí, sí. Sí. ¿Eh? Sugieren que las cuotas que ustedes tienen son buenas o óptimas. En este caso hay, o sea, en realidad el resultado nuestro no pide, o sea, este caso es analítico y nosotros estamos pidiendo regularidad 2 y podés mejorar un poquito, pero no, lo que pasa es que cuando tenés los dos errores y tenés que. Claro, sí, como tenés los dos errores, en realidad, si vos asumís más, tenés que balancear estos dos errores. En el caso de la esfera, lo hicimos para algunas regularidades y encontraste el mejor balance para esas regularidades. Eh, Esta en realidad tiene mayor regularidad, podrías encontrar otro balance que fuera un poquito mejor, que de hecho pasa en la práctica, pero. eh, y. No es como un comentario para cerrar. Nosotros definimos este núcleo, o sea, yo les mostré en RN y después en la esfera, lo definimos en variedades algebraicas en RN. No importaba mucho. Eh, entonces los resultados, no de las tasas de convergencia, pero sí de la convergencia puntual nomás, sin velocidades, están en ese caso. Y también hay algo que se usa bastante en el caso clásico de Christopher Darboux y tiene un montón de aplicaciones, en la parte de detección de soporte. O sea, dado los momentos, cómo detecto el soporte de mi medida. Y eso tiene, o sea, tiene aplicaciones en detección de anomalías, por ejemplo.
A un finito, bueno, si dado finitos momentos aproximar el soporte. Sí, ya supongo que tengo los momentos, no la muestro, pero sí. Sí, 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 claro. Ahí hay como podés tener un análisis de sensibilidades, así como si estimaste los momentos, que también es como una línea posible para trabajar. Bueno, el soporte va a ser un conjunto de nivel de un polinomio, en este caso, porque mi aproximación es uno sobre un polinomio, suma de cuadrados de polinomio. Sí, sí, como los calculé en los momentos. Ahí tenés la densidad, ¿no? Porque tiene que encontrar momentos que no son los de verdad, que son aproximados. Bien, ahí eso es un tema de interés. Hay algunas cosas, en el caso clásico, no mucho, en el libro de Lasserre, del tema de sensibilidad, y es una cosa para elaborar en realidad. ¿Cómo afecta la estimación de momentos a esto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, que si yo estimé los momentos, pero no tengo los momentos teóricos, o sea, porque acá tengo los momentos teóricos. Sí, sí, sí. Claro. Está abriendo un camino ¿no? Perfecto, que meter la teoría general del proceso empírico y la estimación, digamos, a la Levski, que escogen los parámetros de manera óptima, sin necesidad, es decir, que en el caso de estimación de densidad, escogen H a partir de una banda completa que ahora estamos viendo, ustedes ahora tienen los D que juegan el papel de los H, es impresionante, porque ¿qué pasa? Uno nunca conoce los momentos los hace a partir de la medida empírica, y entonces efectivamente son no funcionales, el de dimensión de la medida empírica. Y entonces ahora, ¿cómo hago yo para esta teoría tan preciosa que nos acaban de contar y nos han revolucionado? ¿Cómo hago esa para incorporar todo lo que sé del proceso empírico? Porque en el fondo yo sé muchas cosas del proceso empírico. Y sé cómo escoger, cómo hacer estimación de densidades de manera uniformemente, donde yo no tengo por qué conocer de antemano la clase. El único problema aquí es que como es 1 sobre f, tiene siempre poner que f es acotado por debajo. Pero podrían perfectamente ser una cosa en comparación extraordinaria. Y eso sumaría un término más a la favor. Bueno, sí, 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 sí. No, y lo que quiero agregar más es que tenés como la estimación, o sea, el error de estimación en los momentos, podés tenerlo a partir de datos, o en el caso del método de los momentos que conté al principio, también hay, o sea, qué tan hay resultados, digamos, sobre convergencia y sobre, viniendo buscando una medida de interés en un sistema con coeficiente polinomial. Sí, Ahora no pueden pensar que ahora tomo una función de distribución, ¿no? Sino ahora tenemos el proceso empírico general construido en X, que X es un subconjunto de RD, una variedad compacta, lo que fuera. Entonces, por eso mejor no verlo como uno ve el proceso empírico como Fn menos F, sino verlo dentro del caso funcional, adaptado de Ginet, etc. Pero tiene por ahí un camino súper bonito. Sí, tengo que aprender estadística. Pero sí, sí. Ya. Y bueno, ahí por ahí. Y bueno, ahora bueno, por ejemplo, estamos conversando con Ernesto del caso de parada óptima, de como formulaciones que hay como para escribir el problema con métodos momentos y ver si en algunos casos puede ser interesante y podemos obtener cosas. Eh, y después el tema del cálculo también, que también la SEP tenía como unas ideas de cómo empujar esta medida a medidas de dimensión uno y facilitar el cálculo. También eso es medio nuevo. Son como dos líneas posibles para seguir trabajando y era por ahí. Sí, sí, sí.
Sí. Claro, en el caso del sistema lo que haces es, nosotros tenemos, en este caso yo dije, tomás las ecuaciones de esta forma, ¿no? Que construís el sistema. En los otros casos buscas alguna relación, o sea, ¿qué quiere decir invariante en el generador infinitesimal? Entonces eso te da unas condiciones en los momentos también. Cuando, como qué ecuación tiene que cumplir. No, claro, no. Pues tiene que ser, o sea, los sistemas tienen que ser polinomiales. O sea, el mapa, el generador, en el caso de media ocupación y salida de Mauricio y 10 son, sí, polinomiales. Bueno, ahí hay que ver, sí, pero sí. O sea, eh, pero sí, tienes que tener cosas polinomiales. Que está ahí como también hay una lista de ejemplos, digamos, que tenés que... Pero yo creo que esta teoría debería funcionar para álgebras más generales, por ejemplo, exponenciales multiplicadas por polinomios. Esa álgebra debería permitir hacer todo esto tranquilamente. Ah. Y unas cosas que llaman funciones Pfaffianas, que son soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales triangulares. Eso produce una familia de funciones como raras, pero debería poder no codificar todos estos problemas para esta clase. Y momentos con la densidad gaussiana, es decir, cambiando la medida estándar y no sé, las micro, cosas así. Acá, digamos, la medida es cualquier medida, ¿no? Sí, no, o sea, si son polinomios, en realidad. ¿Qué es lo que tiene que ser problema? Porque esta me la perdí. O sea, acá escribimos, nuestro mapa logístico es un polinomio, digamos, pero en este caso la difusión la tenés que escribir. Por ejemplo, el browniano que la escribís, digamos. Sí, con Sí, diff. Sí, sí, sí. Y pues, cualquier cosa que puedas codificar, como hacer unidades sí, por ejemplo, si yo tengo una difusión, Sí. que yo sé que tiene una medida variante, Eh. tengo que saber que las autofunciones son polinomiales. Generador infinitesimal. O por Que- lo no. menos que generar infinitesimal manda polinomios en polinomios. Sí. Que eso es más general que decir que sea polinomio. Por ejemplo, un hilo de Cox que funciona. Que tiene raíces y eso. Digo, pero por ejemplo, para mandar polinomio en polinomio tengo que tener, por ejemplo, si el generador es lineal, no hay problema, porque tengo derivada y multiplicación por lineal. Si tengo en el drift polinomiales, Sí, también. Sí. El problema es que aparezcan cotangentes Sí, sí, ahí. en el drift. Sí, sí, exactamente. Puedes como subir la dimensión y volver todo polinomial en ese otro espacio. No sé todo, pero yo Habrá aparente de la pregunta. Sí, sí, que creo que debería haberlo escrito más grande porque es un paso importante, digamos, de la restricción. O sea, Y eso que fuera ya que estamos en el tren de... Si vos tuvieras esta medida de equilibrio que también es un problema de optimización, no podrías implementarlo adentro de la optimización general, es decir, o sea, yo busco este W, buscar un tipo, o sea, tenés algo Sí, sí. también es como una restricción, o no sé, como Sí, también bolazo así. no sé. O sea, ahí lo que pasa es que eh, en realidad eso, o sea, la medida de equilibrio se define con un potencial logarítmico, entonces no sé tampoco mucho si entra como en esta estructura de problema de optimización. desigualdades, uno puede buscar Sí, sí. Parece que es todo por los amigos, ¿no? Como mira, es más difícil. No, y hay otro detalle que en general tiene esos problemas de que la aproximación por polinomios, en el caso clásico la evaluación, que oscila un poco. Y la regularización esta no tenemos un resultado, pero oscila menos. Digamos, no tenemos un resultado teórico sobre eso, pero eso en general ayuda. Simplemente para decir que hay el sistema que viene de osciladores armónicos, cámaras, Van der Pol, etc. Esos, aunque tienen medida invariante y los generadores infinitesimales están multiplicados por un cuadrático en la parte de rozamiento
el drift el gradiente del potencial, y el potencial siempre es de orden 4 o de orden más grande, es decir, que efectivamente son siempre polinomiales. Es decir, y esos tienen, se demuestra que tienen medida invariante y son muy buenos, y además es un sistema que es distinto porque es un sistema hipolítico. Uno tiene el oscilador armónico no lineal, lo convierte en un sistema de dos ecuaciones. Entonces abajo tiene una parte que tiene el ruido, y esa parte que tiene el ruido en general, tanto Kramer como Van der Pol, como en general los que son ligados a osciladores armónicos que les gusta mucho los físicos, son gradientes de un potencial que es un potencial polinomial, que polinomial, y el drift, el rozamiento, que también interviene, es también a lo sumo cuadrático, pero también un polinomio. Entonces todo está metido en un esquema polinomial. Y esos son interesantísimos, esos modelos. Está bien. Está bueno para mirarlo. Gracias.